Muy buenas a todos, así iniciamos este nuevo podcast y hoy les traemos temas de túneles de Cazapá. También les estaremos hablando de los misterios que conllevan eh, la familia de los López. Hoy me encuentro acá con Ángel María que nos va a estar hablando sobre esos temas. Muy buenas, Ángel. Muy buenas noches, muy agradecido, mi apreciado amigo, por esta oportunidad para poder conversar un poco de historia relacionada a la ciudad de Cazapá, donde la familia López y Fran, a través de Francisco de Paula López y Fran, tuvo mucho que ver con nosotros, inclusive cosas bastante interesantes que en su momento ocurrieron que son desconocidos Sí, actualmente por la parte educativa y comunitaria en general, pero que pudimos conseguir las documentaciones e informaciones relevantes al respecto para poder poner a conocimiento de mucha gente y también, por supuesto, de los misterios que rodean a los famosos túneles de la ciudad de Cazapá, túneles subterráneos que siempre se ha hablado de esto, uno conversando con gente, no solamente gente mayor, sino también inclusive con gente relativamente joven, te comentan sus experiencias de anécdotas que le han contado o que ellos mismos inclusive tuvieron, pero que sin embargo poco o nada se ha analizado, estudiado, investigado. Y bueno, nosotros de la Comisión de Icuacá Cazapá desde hace 8 años hemos iniciado una investigación en forma paralela a lo que es la parte turística, cultural, histórica de Cazapá y bueno, tenemos mucha información importante que poner a conocimiento. ¿cómo comienza esto de por qué se dice que hay túneles en Cazapá? Sí, Bueno, en realidad, como había mencionado, siempre se comenta y se sigue comentando si uno va a hablar, pero el problema está en que son simples comentarios que la mayoría de la gente puede mencionar y decir que simplemente escuchó sobre eso, pero ¿qué pasa? Faltaba la parte documental, faltaba la parte testimonial y en ese sentido nosotros hemos recabado informaciones de personas que actualmente ya han fallecido, pero que en vida no han comentado al respecto. Si vamos a remontarnos del testimonio más antiguo que tenemos sobre los túneles de Cazapá, tenemos que remontarnos a las versiones realizadas por la gran profesora Hilda Fretes. Cuando yo me acerqué junto a ella y conversé sobre este tema con ella me había mencionado que allá por el año 1940, cuando ella era la década de 1940, 1950, cuando ella era una criatura aún, se desboronó, digamos, en plena calle de la ciudad de Cazapá, actualmente específicamente donde está ahora la seccional colorada, detrás está la canchita sí. y enfrente mismo de la canchita que comunica a la casa de las hermanas Escobar, parientes tías de Adolfo Escobar, que aún sigue, en plena calle se había formado un hueco en aquella época, a consecuencia de que el techo del túnel se desboronó y al desboronarse automáticamente trajo consigo toda la tierra que estaba encima y quedó un hueco en plena calle. La señora, la profe Hilda Fretes me había mencionado que ella siendo criatura y muchísima gente por curiosidad de aquella época, por supuesto fueron y una vez que el chisme y el rumor y el comentario surgió de esa cosa rara que ocurrió, de ese misterio que ocurrió, digamos, la parte geológica de la Tierra, todos fueron a observar eso. Y ella me comentó, yo observé eso. Entonces, estamos hablando de una persona que dice que yo vi, no es que le contaron. Bueno, eso en cuanto a testimonio, lo más antiguo en vida propia. Claro. Ahora, si vamos a remontarnos un poquitito más atrás, yo he conversado también en su momento, había conversado en su momento con la señora Miriam Mongelos de Ramírez. Sí. Ella me había dicho que su padre, el capitán Carlos César Mongelos Nardi, oriundo de Italia, militar, había venido a la ciudad de Cazapá en la década de 1920-1930, cuando se instaló un destacamento militar y según versiones, ese destacamento se instaló aquí enfrente mismo de lo que es actualmente la iglesia San Pablo, al costado de la casa de nuestro
amigo Ron Dávalos, y en aquella época él, según versiones de su hija, ya Miriam, su padre, el capitán Carlos César Mojononari, le menciona que él pudo acceder a un sótano, a una boca de un sótano que estaba aquí en la sacristía de la iglesia San Pablo de Cazapá, y que accedió ahí y que se percató que ese sótano tenía conexiones y que empezó a hacer un recorrido justamente yendo hacia la supervisión, pasando por debajo de la supervisión, pasando por debajo de la canchita del que está detrás de la seccional colorada, pasa por debajo de la calle y cuando llega, digamos, en el patio de la casa de la hermana Escobar, ya no pudo continuar porque estaba desboronado. Cuando él vuelve a salir en compañía de 2 o 3 soldados conscriptos, la señora Miriam, su hija, le pregunta: ¿y cómo supiste vos que te fuiste hasta ese lugar? Y según versiones de la señora Miriam, su padre le menciona de que él hizo pasos militares bajo tierra. Sí. Habrá contado, un ejemplo, 150 pasos. Entonces, cuando volvió a salir, él volvió a hacer la misma cosa. Cuando estaba todo, no había, prácticamente, era baldío, Claro, todo en aquella época. Sobre la superficie. Sobre la superficie, sí. No había murallas que hoy en día divide todo. Entonces, él pudo llegar tranquilamente hasta el lugar y dijo: bueno, hasta aquí yo llegué. Sí. Eso ocurrió en la década de 1920-1930. Eso coincide con el testimonio de Hilda Fretes, de la profe, porque aproximadamente 15, 20 años después, en ese trayecto hubo el desboronamiento, sí, y ella pudo observar eso. Entonces, ahí damos fe de la veracidad de ese testimonio. Sí. Ese por un lado. Según comentarios cuentan que ese túnel continúa y va y pasa por el costado de lo que hoy actualmente es el Poder Judicial, y tenía su salida, su boca de salida, en uno de los canales, barrancos y pequeños arroyos manantiales que hasta el momento hay en la zona del barrio San Blas, y que seguramente hoy en día ya está totalmente taponado, ¿verdad? Pero inclusive había testimonios de algunos lugareños actualmente con vida todavía, que mencionan también de que muchas décadas atrás, no sabemos si en la década del 60, del 70, cuando no había todavía tecnología, Cazapá era un pueblito, digamos, sí, desconocido, muy humilde, muy pobre, que habían venido inclusive militares en gran cantidad y que fueron a ese lugar del acceso y que se introdujeron y que supuestamente llevaron algo, extrajeron algo, no se sabe qué, pero eso ya son versiones que ya no podemos corroborar con exactitud, con veracidad, pero corrobora lo que eventualmente podría también ser. Eso por ese lado. El otro testimonio da cuenta de que el túnel también conecta desde la iglesia San Pablo de Cazapá al oratorio San Roque. Si uno habla con la señora Genara, viuda de Cardoso, o con la señora Ángela Quintana, hija de uno de los que habían construido o hecho el arreglo del piso del oratorio San Roque, donde está el oratorio San Roque, el retablo. Si uno se puede ir ahí, uno puede notar de que el piso del oratorio San Roque ya no es el piso antiguo, es un piso tipo baldosa. Sí, que fue, exactamente, que fue donado por Pancho Cabrera y señora en homenaje a sus padres, y que cuando quitaron el piso original para colocar la baldosa, que en realidad en aquella época fue un sacrilegio porque por desconocimiento, claro. Porque cómo se puede... algo histórico, algo patrimonial. Era de ladrillo el piso. Era de ladrillo, sí. ¿Verdad? Igual que la mayoría de las casas antiguas, ¿verdad? Franciscanas. Y que cuando quitaron eso, quitaron todos los bancos, quitaron el retablo afuera, y que el encargado, digamos, de esa obra, o que estaban ahí, alguien recomendó que el retablo de la iglesia de San Roque, del oratorio San Roque, debería de colocarse sobre un pedestal y no estar sobre el piso. ¿Por qué? Porque eso hace que la humedad, el agua, lo que sea, le pueda carcomer y le pueda ir pudriendo. Entonces, si hoy en día uno se va al oratorio de San Roque, uno puede percatarse que tiene 3 pilares por donde encima se encuentra actualmente el retablo. Y que cuando hicieron, no sé si específicamente el del medio, específicamente cuando empezaron a cavar para formar la zapata de lo que iba a ser el pilar, se percataron de que con cada golpe que hacían de pala
se sentía como un hueco. Es lo mismo cuando vos estás parado sobre un pozo ciego o una cámara séptica, cuando vos haces un golpe, es diferente que cuando haces un golpe seco donde no hay absolutamente Sí, nada. se siente la vibración Se del siente la hueco. vibración o Sí. algo que hay. Entonces ellos, por temor a lo que estaban escuchando, ellos quisieron saber qué es lo que realmente había. Entonces excavaron más de lo que necesitaron y se percataron, se encontraron con una empalizada de maderas muy antiguas que ya estaban pudriéndose y que cuando lo encostaron, digamos, testimonios de Ángela Quintana, metieron una lámpara Petromac hasta el fondo Sí. y hasta llegar a una profundidad se apagaba, porque ya no había aire. Entonces volvieron a hacer la empalizada totalmente nueva, hicieron la base y montaron el oratorio, el retablo del oratorio de San Roque por encima. Y según versiones que a mitad del oratorio, de ahí adentro, ahí empezaba una escalera, una escalinata que es el que llevaba hasta la entrada oficial, digamos, de lo que podía ser un sótano que conecta un túnel, ¿verdad? Porque estamos hablando de un posible sótano. Sí. Entonces son versiones también que van sumando. Y el otro es el otro trayecto que va de la iglesia San Pablo hasta el Licuado Bolaños. Sí. Y justamente en el Licuado Bolaños, para también cerrar eso, en la década de 1960, Aniceto Amarilla, el abuelo de la actual Aniceto Amarilla, que conocemos nosotros acá, Casapeño, se menciona que él fue presidente seccional Colorado en aquella época, dictadura de Alfredo Stroessner. Y en aquella época los que mandaban era el comisario, el país y el presidente seccional. La Umiaje y la Oicoa. Y que él quiso aprovechar y hacer una pileta pública, aprovechando la naciente del Licuado Bolaños, contrató a unos paleros, fueron a excavar hacia el fondo del Licuado Bolaños y mientras más excavaban salía agua, y tuvieron que venir hasta donde actualmente está el actual monumento a Bolaños, detrás mismo. Empezaron a cavar y en ese lugar no había nada, y cuando llegaron a una profundidad no mayor a 2,5 metros, se toparon con algo duro, que ellos pensaron que era una roca o algo, y que tratando de limpiar eso para poder quitar esa roca y terminar su trabajo, se encontraron con un gran tatacuaguazú, un gran horno con orificio de entrada, en donde ellos introdujeron la famosa tacuara pirapó más larga que tenían en ese momento que consiguieron, y tenía techo, tenía pared, pero no tenía fondo. Le llamaron a Aniceto Amarilla, ensilló su caballo blanco, según comentarios, vino, él hizo la misma cosa y dijo, cierren todo acá, que esto termina nuestro trabajo. ¿Quién nos contó eso? Uno de los paleros que aún sigue con vida, no sé ahora, pero aún seguía con vida hace unos años atrás, que él estuvo y él fue uno de los que hicieron esa excavación. Entonces no es una versión de que le contó su papá, su abuelo, claro, o su bisabuelo. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí y él nos contó, él no quiso que le grabemos, él tenía temor, él no quería hablar mucho, tenía también sus creencias, entonces él no quería tocar mucho ese tema, pero logramos quitar esa información. Y coincidentemente, más de 30 años después, cuando mi suegro, el señor Patricio Aranda, con la familia Chamorro, Vera, Falcón, y otros más, formaron una comisión pro hermoseamiento del Parque del Licuado Bolaños y le trajeron al escultor Báez Rolón, ya fallecido, y donde empezó a construir en el mismo lugar donde está el monumento actualmente, empezaron a preparar las bases para el monumento, se encontraron con restos de ladrillos enormes, y yo tengo el recorte periodístico, hecho fotocopia, autenticado por escribanía inclusive, que en aquel entonces el recientemente fallecido también Roberto Zacarías, intendente de aquella época, había publicado en un diario, y en ese diario ya decía, estamos hablando del año 1989, hallazgo arqueológico en el legendario Licuado Bolaños, restos de un túnel. Y se le ve a Báez Rolón con la mitad del ladrillo enorme en ese lugar. A mí, me tocó entrevistarme también con el señor Roberto Zacarías antes de fallecer, cuando estaba todavía bien lúcido de salud, acá en su casa, en el barrio San Roque, y él me había dicho de que una de las personas que se le acercó a él le había dicho de Asunción, no sé si era un periodista, le dijo, usted no se imagina, señor intendente, lo que usted acaba de encontrar, descubrir aquí en su ciudad, por el hallazgo arqueológico impresionante y histórico, turístico que eso puede representar. Y él le preguntó, ¿y qué puedo hacer para explotar esto? Y le dijo, y lo único, usted necesita mucho dinero para poder
hacer Claro. conocer esto. Y en aquella época Cazapá era un pueblito donde había solamente 10, 15 vehículos, más de eso no había. La gente se manejaba en carreta, bicicleta, caminando, a caballo. Entonces él dijo, no, no hay nada para hacer. Menos mal hizo esa publicación, él lo tuvo, me lo dio a mí y bueno, eso O sea que habla de eso. tenés ese recorte. Lo Sí, tenemos y en su momento, sin ningún problema, yo puedo acercarte una copia de eso para que vos puedas tener también dentro de tus archivos, claro. puedas alzar dentro de tus redes sociales, compartir con la gente, eso está a disposición de todos. Entonces, esos son las tres conexiones principales que siempre se habló y coincidentemente en los tres hemos encontrado testimonios. O sea, es algo que realmente llama mucho la atención, que en todos esos supuestas conexiones haya testimonios presenciales inclusive, y para más, nosotros en más de una oportunidad y en más de dos equipos de georradar hemos realizado aquí también el estudio, el escaneo del suelo, y efectivamente sale que a una profundidad, no recuerdo bien si a 8 o 10 metros de profundidad o un poco más, se encuentra aquí en la plaza de la iglesia de San Pablo el techo del túnel, Techo. que comunica y que da la orientación que va justamente hacia el Cabo Bolaños. Justamente eso sería muy importante de tener esas pruebas de georradar, ya que la gente quiere saber de eso. Porque cuando escuchan las historias, bueno, y hay pruebas, dicen, Bueno, hay actualmente pruebas. las pruebas que tenemos Sí, son nuestras palabras, no tenemos por qué mentir, yo no tengo por qué mentir, al claro, contrario, no pudimos acceder a lo que es, digamos, la impresión de eso, porque eso tiene un costo. claro. Ellos querían también, nadie te trabaja gratis, y como nosotros hemos y si seguimos todavía mojando la camiseta por la historia, por la Yo, cultura, yo puedo constatar eso porque yo sí les vi haciendo el trabajo. Sí, y yo creo que varias veces nos has visto también, ¿verdad? Inclusive sí, vinimos acá hasta sí, cerca sí, de tu propiedad aquí, y coincidentemente marca todavía que el túnel tiene esa dirección, sí, sí, esa orientación. Entonces, acá simplemente falta voluntad política, por un lado, o por otro lado, algún empresario, alguna persona que se dedican a esto, que le encanta lo que es esto. ¿Cuánta gente ahí invierte su fortuna y va y se tira en los mares buscando barcos piratas perdidos? Mucha gente ha perdido la vida inclusive buscando la famosa ciudad perdida del Dorado, que claro. nunca se ha encontrado, pero se habla en los libros de historia, en los mitos, las leyendas, pero que hay gente que se dedica a eso. Y bueno, esto lo tenemos acá a mano y muy fácilmente uno lo puede comprobar, no hay nada que ocultar. Ahora, ¿cuándo se hicieron los túneles? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Esa es la pregunta, lo dejamos a la gente entendida cuando se haga el descubrimiento realmente, pero lo que sí podemos afirmar, y yo personalmente, es de que los túneles de la ciudad de Cazapá, los túneles subterráneos, sería y va a ser el hallazgo arqueológico, paleontológico, histórico, turístico, cultural más grande en la historia, no solamente del Paraguay, sino de toda esta región, por la antigüedad que pueda representar ella. Pasando un poco a hipótesis, ¿podría tener alguna conexión con los templarios? Mira, justamente por eso digo, Sí, ahí ya las ramificaciones dependiendo de cada objetividad de cada uno, de cada pensamiento de cada uno, podemos ir hasta mucho más allá de los templarios o mucho más antes de los templarios o después, eso uno lo puede discutir, pero lo que no se puede discutir es de que si uno entra en Google actualmente sí, y mira acá, uno va a encontrar de que los aztecas y los mayas, según los grandes estudiosos, en base a las cosas arqueológicas, documentaciones que se han encontrado, los aztecas y los mayas en Centroamérica ya existían hace 3.500 años aproximadamente. O sea, 1.500 años antes de Cristo ya estaban los aztecas y claro, los claro. mayas. Los incas, que abarca desde prácticamente Colombia y todo el borde del Océano Pacífico hasta al fondo de Chile actualmente, también ya existían hace 3.500 años atrás y fueron la civilización aborigen más grande y más poderosa en su momento en la historia de la humanidad. Entonces, si los aztecas ya estuvieron y los mayas hace 3.500 años en América Central, gran parte de América del Sur hacia el Pacífico ya estuvieron los incas, también hace 3.500 años. Entonces, el sentido común te dice que los guaraníes, o todos sus antepasados de los guaraníes,
también ya existieron hace 3.500 años en lo que es gran parte de la Amazonia del Brasil, parte de Sí. Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, por decirlo así. Ya estaba. Entonces, los guaraníes ya existían también acá 3.500 años atrás. El Tapea Virú. Y el Tapea Virú, que se pasa habla por mucho Paraguay. de eso, estamos hablando de los indígenas utilizaban ese camino, pero en base ya a lo que ellos recibieron de sus antepasados. Claro. A lo que yo quiero llegar es, si uno va en el museo, y le invito a la gente que la situación del museo está cerrado por falta de pago de los encargados, digamos ahí, pero si uno habla con los responsables que están ahí, tanto de la comisión de la Fundación del Museo o con el voluntario Lucas, que suele ir y suele abrir voluntariamente ahí, que es también guía de turismo, compañero mío en su momento. Si uno va y ve ahí el trabajo que hizo Margarita Durán Estragó, que hizo su doctorado estudiando a San José de Caazapá, estamos hablando de personas reconocidas a nivel nacional en cuanto a su conocimiento. Ella, en ese lugar donde empieza la parte más antigua del museo, de la historia de la zona de Caazapá, ahí ella menciona y dice, en esta zona ya había civilizaciones hace 5.000 años atrás. O sea, ella ya habla inclusive mucho más de lo que hablan, uno puede encontrar en Google sobre los aztecas y los mayas. O sea, habla de 5.000 años. Volvamos a 3.500 nada más. Nosotros conocemos la historia de Caazapá hace 400 y algo de años, cuando Fray Luis Bolaños llegó, emancipó a los aborígenes y pudo fundar lo que es, o renombró, digamos, a lo que es Caazapá. Porque cuando uno va a fundar una ciudad, se funda cuando se trae población a un lugar. Venís vos, vengo yo, viene ella, vienen otros, nos juntamos acá, nos instalamos en este lugar y fundamos una aldea, una ciudad, que luego se forma en un pueblo, una ciudad, lo que sea. Caazapá ya había habitantes. Caazapá no fue fundada. Caazapá fue descubierta nada más. Y se le puso un nombre y Fray Luis Bolaños le puso el nombre de San José de Caazapá. Entonces, los paranaes en aquella época, a nuestra conclusión, ellos resguardaban las bocas de los túneles. En este caso de los sótanos, de generación en generación. O sea, ellos no sabían lo que habían ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 300, 500, 1.000 años atrás. Y cuando a vos te toca, vos naciste, vos lo único que recibís una orden es esa boca, ese sótano, ahí nadie puede entrar. Ahí tenemos que cuidar con nuestra vida. Es de los dioses. Es de los dioses, lo que sea. Entonces, vos estás haciendo eso. Vos no tenés idea de lo que hay ahí adentro. Nunca entraste. La orden que vos recibís, y es algo mitológico, algo religioso, algo espiritual, dependiendo de cómo uno lo maneja en ese sentido, ellos ni sabían lo que habían ahí. Entonces, el sentido común te dice, cuando Bolaños los emancipó, los evangelizó, automáticamente salieron los guardias que resguardaban eso, y Bolaños, al igual que vos o yo o cualquiera, por curiosidad, al percatarnos que había ahí un sótano, porque eso es lo que había, un sótano, entonces él habrá ingresado al sótano, y yo no sé si tenía conexiones abiertas en forma directa o tenían un pasadizo secreto donde él pudo notar, y empezó a hacer el recorrido con una antorcha, me imagino, y entró acá y salió allá donde está el oratorio de San Roque, o entró acá y salió donde está el licuado Bolaños. Por eso, coincidentemente también, hay muchas coincidencias, a Bolaños se le atribuía poderes mágicos de desaparecer de un lugar y aparecer en otro lugar. Entonces, hay dos respuestas concretas. O él era el David Copperfield de aquella época, que tenía la magia o el truco de poder desaparecer en un lugar y aparecer en otro lugar, o simplemente lo que cualquier persona física, pues nosotros entramos aquí en una boca de un sótano que está conectado hasta la esquina de donde está el tanque y hacemos ese recorrido y salimos ahí. Sentido común. Entonces, mi conclusión es eso. Sentido común. Él hacía eso y los aborígenes ahí salieron y dijeron, no, este realmente tiene poder. Es cierto lo que él dice de su Dios que nos está hablando porque él estaba acá y ahora apareció allá. Y bueno, son muchas coincidencias que van sumándose a lo poco que se conocía, que da cada vez más sustento a que los túneles realmente sí existen y existieron ya mucho antes del descubrimiento de lo que fue luego San José de Caazapá. ¿Qué te parece si
pasamos al misterio de los López. Francisco de Paula López. Yo creo que está su tumba acá en la ciudad de Cazapá. ¿Y qué relación tiene eso con Mariscal López y toda la familia López? ¿Por qué está su tumba acá en Cazapá? Bueno, justamente yo siempre me había preguntado que qué raro que Cazapá nunca tuvo nada que ver con la Guerra Grande. Claro, Porque los grandes atractivos turísticos históricos de muchas ciudades del país, del Paraguay, están relacionados o a la Guerra del Chaco, que más bien es en la región occidental, o la Guerra de la Triple Alianza, que abarcó la región oriental. Pero Cazapá pasó, digamos, desapercibido. Entonces yo decía, no tenemos ningún atractivo en ese sentido. Pero había sido nuestro primer administrador de San José de Cazapá, fue Francisco de Paula López y Fran. ¿Quién fue Francisco de Paula López y Fran? El hermano mayor de Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional del Paraguay, que asumió en el año 1844, 4 años después de la muerte del doctor Francia, después de una transición donde él también formó parte. Cuando él asume la presidencia del Paraguay en 1844, él le nombra a su hermano mayor, Francisco de Paula López, a administrar San José de Cazapá. ¿Por qué? Porque primero San José de Cazapá era la zona más rica del Paraguay en aquella época, en cuanto a producción agrícola, ganadera, tabacalera, lo que sea. Y segundo, también los López y Fran, según cuenta la historia, porque nuestra historia es más verbal que escrita, lastimosamente después de la guerra del 70, de todo lo que nos robaron, nos quemaron, fundieron, robaron, lo que sea. Entonces nuestra historia es más verbal que escrita en ese sentido. Los López tenían su estancia en lo que actualmente es el distrito de Bertoni y Yegros, entonces criaban caballos de carrera y todo eso según comentario, entonces ellos también una forma de estar cerca de sus intereses personales. Entonces cuando viene Francisco de Paula López a administrar San José de Cazapá, en el año 1844, no se maneja documentos exactos cuándo fue, pero si fue apenas asumió su hermano y le haya nombrado, así como vos te subís, le nombró a tus ministros, bueno, él le nombró a su hermano. En aquella época no existía lo que hoy en día es Encarnación, Ciudad del Este, claro. Pedro Juan, Salto del Guairá, ciudades grandes, potencias económicamente. Cazapá era la zona más de potencia económica en cuanto a producción. Entonces, él viene a administrar eso acá. ¿Y qué pasa? Hay un libro que yo accedí, que me dio el vicario episcopal Juan Esteban Ruiz Díaz, cuando fue vicario aquí, cuando le invité para un tema turístico en su momento para ser testigo. Él me prestó un libro que dice Reseña histórica de las parroquias de Villarrica, el Espíritu Santo y Cazapá. Había sido en la década del 90 la parte eclesial de Villarrica y Cazapá. Hicieron una búsqueda de información de todas las parroquias. Cuando tocó hablar de la parroquia San Pablo, le invitaron a todos los diáconos catequistas de todas las compañías del distrito de Cazapá para que vengan y cada uno hable, especialmente los más ancianos, los más adultos, para que puedan hablar y digan qué ustedes saben de la iglesia San Pablo de Cazapá. ¿Quién construyó esto? ¿Quién trajo las tablas? ¿Quién donó el campanario? ¿Quiénes fueron los albañiles? ¿De dónde se trajo la madera? ¿Quiénes fueron los que donaron esto, aquello, el piso, todo eso completo? ¿Y en qué época se hizo? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Década de 1990, viene uno de los diáconos o catequistas más ancianos de una compañía, Tallipunta, Colonia Cosme, por decirlo así, que tenía 75 años. Bueno, si en 1990 él tenía 75 años, quiere decir que nació en 1915. Y si tenía 80 años, nació en 1910. Su padre, si le tuvo a los 25 años de edad, entonces su padre nació en 1885. Sí, por ahí. Bueno. Y su abuelo, si lo tuvo a los 25 años, nació en 1860. Quiere decir que su abuelo, que le contó a su papá, y su papá le contó a él, o él mismo escuchó de su abuelo la historia de la iglesia de San Pablo, su abuelo nació en 1860, 4 años antes de la guerra de la Triple Alianza, y fue uno de los niños que a lo mejor se salvaron de la masacre de Acostañú. Sí. Uno de los
pocos niños y sobrevivientes paraguayos que surgieron de esa cruenta guerra que tuvimos en contra nuestra y que nos aniquiló prácticamente casi como nación. Entonces, él cuenta, eso es lo mismo que vos cuentes cuando vos te sentabas con tu abuelo y tu abuelo te contaba historias de antes. Entonces, ¿cómo vamos de un catequista, de un diácono de iglesia? ¿Por qué él va a mentir? Él contaba su historia. Entonces, esa gente menciona, los padres, los abuelos de esas personas, de que efectivamente fue Francisco de Paula López el que organizaba las fiestas profanas cada 25 de enero. O sea, nuestro administrador Francisco de Paula, Francisco de Paula López vendría a ser el hermano de... hermano mayor de Carlos Antonio López y tío del mariscal López. Entonces, él organizaba cada 25 de enero grandes fiestas profanas. Profana, sea ya la fiesta, romería, Sí. tema de lo que es jineteada, sortija, baile, tragos, lo que sea. Bueno, entonces él le acostumbró a la sociedad casapeña, a la comunidad, al pueblo casapeño, a grandes fiestas cada 25 de enero desde que él asumió como administrador de Casapá. Y eso habrá sido a partir de enero de 1845, hasta que falleció. Perfecto. Entonces, cuando yo le pregunté a la señora Miriam Dávalos de Vázquez en su momento, ¿por qué el cambio de santo patrono de Casapá, de San José a San Pablo y el nombre? Ella me había mencionado de que fue obra de Francisco de Paula López en forma autoritaria, siendo administrador de Casapá. Y que como él hizo eso y nadie le quería hacer la contra, y para no hablar mal del tío del mariscal López y el hermano Carlos Antonio López, entonces nadie mencionaba esa parte de la historia. Si uno va a mirar desde ese punto de vista, uno hasta puede creer que podría ser la respuesta correcta. Pero al encontrar este libro, en el libro menciona efectivamente que fue de Paula López que organizaba. Entonces ahí uno puede decir, no, él cambió entonces. Pero en otro apartado del libro, y que te voy a pasar también una copia de eso, con gusto, menciona de que el santo patrono ocurrió durante la Guerra Grande. Y la Guerra Grande, la Triple Alianza, ocurrió entre 1864 y 1870. Pero ¿qué pasa? Si uno se va a ver el sepulcro de Francisco de Paula López y Fran en el cementerio de Casapá, que es el sepulcro más antiguo que quedó del cementerio, porque el cementerio antiguo franciscano estaba alrededor de la iglesia, y en la época de don Carlos Antonio López, por decreto, él hizo que todos los cementerios que eran de las ciudades, de las reducciones franciscanas que estaban en el pleno centro de la ciudad, tenían que ser llevados a orillas de la ciudad. Entonces, cuando se mudó eso, en la década de 1845-50, Francisco de Paula fallece en el año, un 28 de diciembre del año 1861. Y él fallece 3 años antes del inicio de la guerra. Entonces, si él ya falleció, entonces no fue el que cambió. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces se cambió? Y ahí otra información más que nos llega es de que Francisco de Paula López y Fran, su cumpleaños era 25 de enero. 25 de enero. Él nace San Pablo árabe. Y por eso el nombre de Paula en términos español. O sea, en vez de llamarse Francisco Pablo López y Fran, sus padres le llamaron Francisco de Paula López y Fran. Sí. ¿Verdad? Y vamos a ser realistas. Hasta hoy en día hay gente que lleva nombre en base al santo Ara que nació. Hay gente que se llama Clotilde porque nació en San Clotilde árabe. Hay gente que se llama Agustín porque nació en el día de San Agustín. Así mismo. Esa es la realidad. Y bueno, entonces, él empezó a organizar las fiestas cada 25 de enero. Primero porque era su cumpleaños. Imagínense, vamos a ponerlo en su lugar. Era el hermano mayor del presidente del Paraguay, el más rico de Sudamérica, claro, el más potente de Sudamérica, el más progresista, cero deuda externa. Los ingleses eran nuestros empleados. Ahora los paraguayos nos vamos o van al extranjero, a Inglaterra, a Estados Unidos, a juntar la caca de los gatitos y perros de los yanquis y de los ingleses para ganar muchos euros. Y en aquella época los ingleses eran nuestros empleados. A ese nivel estábamos. Entonces, Francisco de Paula organizaba grandes fiestas por su cumpleaños, por un lado. Y le acostumbró a los casapeños a grandes fiestas cada 25 de enero. Y segundo... Era un partucero. Sí. Y segundo, según comentarios también, de que en aquella época Casapá, San José de Casapá tenía 2 santos. 2 santos. El principal era San José, por ser nuestro santo patrono original,
Y el segundo santo en importancia era San Pablo también. Entonces, coincidentemente, él era también de San Pablo Ara y bueno, festejaba eso. Y otro detalle que hay que tener en cuenta. San José se conmemora cada 19 de marzo. Y 19 de marzo siempre cae en Cuaresma. Entonces, Cuaresma, menina, tú ya farreás. Claro, claro. Hoy en día mismo, en Semana Santa, en Cazapá se respeta eso. En Semana Santa, los 40 días, a lo mejor no tanto. Pero en Semana Santa en sí, en la Cuaresma en sí de 40 días, tanto no se respeta. Pero en Semana Santa sí se respeta. Imagínate en aquella época si vos te hacías el loco y en plena Cuaresma, vos te querías hacer una farra o lo que sea. No, te llevaban preso o te decapitaban o te quedaba de por vida o te torturaban. Nadie jodía en esa Nadie época. jodía en esa época. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo desde que se fundó Cazapá hasta que se cambió de santo patrono, nuestra fiesta patronal era San José. Y en esa época, 19 de marzo, todo era procesión, misa, novenario, ñemboé, todo lo que vos quieras, nada de farra. Y hoy en día, nuestro mayor orgullo como cazapeños, cuando nos preguntan de qué es nuestro mayor orgullo, decimos nuestra fiesta patronal, el Festival del Licuado Bolaños, 25 de enero, San Pablo, todo lo que uno quiera. Enero es de Cazapá. Enero es de Cazapá. Y nunca supimos de que eso se debió gracias a Francisco de Paula López y Fran, porque en su honor, la conclusión mía y el sentido común me dice, en su honor y para que los cazapeños puedan seguir farreando, porque cuando él falleció, o para la cumpleaños o para la farra, entonces para seguir la farra cada 25 de enero, la feligresía cazapeña con la comunidad se ponen de acuerdo, cambian de santo patrono de San José a San Pablo, entonces Cazapá, San José de Cazapá llega a llamarse solamente Cazapá y nuestro santo patrono es San Pablo. Y para terminar, yo accedí a los archivos de la diócesis de Villarrica y tengo las copias también que te voy a entregar, copia auténtica de las actas de bautismo, nacimiento y casamiento de aquella época, cuando no existía registro civil, todo se hacía en la casa parroquial, en la iglesia. Entonces, existen documentos hasta el año 1859 donde dice en esta parroquia de San José, ya sea acta de bautismo, matrimonio o casamiento. De 1860 a 1870 no existe ningún libro, ningún acta. Coincidentemente con la Guerra Grande, donde se desaparecieron prácticamente todos los documentos. A partir de 1871 aparecen de vuelta las actas parroquiales y ahí en esas actas dicen en esta parroquia de San Pablo. Ahí coincide con documentos de que efectivamente el cambio de santo patrono ocurrió entre 1860 y 1870. Pero como de Paula López falleció en el 61 y el libro de la iglesia que realizó menciona que según testimonios fidedignos de credibilidad, el cambio de santo patrono ocurrió durante la Guerra Grande, entonces ese cambio ocurrió para que podamos seguir justamente farreando a lo que de Paula López siempre nos acostumbró, y hoy en día cada 25 de enero nadie le recuerda a de Paula López ni por qué nos cambiamos de santo patrono. Es más, cuando se hace la fiesta del 10 de enero en honor a la fecha fundacional de Cazapá, que mucha gente también desconoce, porque anteriormente nosotros festejábamos fiesta patronal y fiesta fundacional 25 de enero. Sí. Después se cambió, nuestra fundación es 10 de enero. ¿Por qué 10 de enero? Porque justamente Margarita Ruán Estragó, dentro de su doctorado, con las investigaciones que hizo en todos los lugares, en Sevilla, España, en Argentina, en Brasil, Paraguay, no sé dónde más, se encontró que el documento más antiguo donde se le bautizó a un indígena, que posiblemente fue el primer indígena bautizado y que a lo mejor se calcula que pudo haber sido Guarepá el que le intimó a muerte a Fray Luis Bolaños si no hacía brotar agua, a nacer agua o si no moriría a flechazos. Él fue el primer bautizado y data de un 10 de enero de 1607. Por eso nuestra fecha fundacional hoy en día, hace como 20 años atrás aproximadamente, se habla de que ya es 10, o forma oficial, es 10 de enero de 1607 y nuestra fiesta patronal en honor a San Pablo, gracias a Francisco de Paula López, es 25 de enero. Bueno, así que vamos a seguir farreando enero de Cazapá, gracias a Francisco Solano López. Hoy nos enteramos de Francisco de Paula López. Francisco de Paula López. Hoy nos enteramos de muchas cosas, entonces yo te invito, no sé si cortamos acá para poder respirar un poco, tal vez. Sin problema.
Te quería invitar a otro programa, de repente podríamos hablar un poco más de esos temas, si te parece. Con gusto. Es más, hay una historia secreta también de los López y Fran que, Podemos continuar, sí, 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 que se puede. me dicen, no, pero Bueno, como vos quieras, si vos quieres hacerlo en otro programa, lo hacemos en otro programa. Pero si querés aprovechar, yo creo que mejor aprovechamos. bueno, Aprovechamos y hablamos de ese tema, de los López y Fran. bueno, en ese sentido, yo estaba mencionando de que yo decía personalmente de que Cazapá nunca tuvo nada que ver con la Guerra Grande y con los López. Sí, Le tuvimos al hermano mayor de los López y Fran como administrador. Gracias a él, hoy en día nuestra fiesta patronal es 25 de enero. Pero aparte de eso, yo no sé si vos recordarás, antes de la pandemia yo realicé con mi equipo de la comisión Yecuacá Cazapá 3 expo históricas culturales denominadas Francisco de Paula López y Fran sí, en la acera Pucú Casa de Indios sí, sí. durante 3 años consecutivos, gracias al apoyo de grandes amigos que también están en la parte de historia en Asunción, como el compañero Francisco Granado, que está dentro de una nucleación cultural, María Olga Bisocolán también, Marcos Samaniego también, en distintos grupos fueron mis principales aliados que se fueron sumando otra gente más. Y bueno, en la tercera edición de la Expo de Paula López, en la difusión que se hizo por las redes sociales, llega a conocimiento por WhatsApp de una de las descendientes tátaras nietas de Francisco de Paula López. Y ahí se entera que en Cazapá se estaba desarrollando una expo en honor a su tatarabuelo que él desconocía que estaba enterrado en Cazapá. Entonces viene cayendo sin previo aviso y se presenta y me habla y nos vamos, va a visitar la tumba, el sepulcro de su tatarabuelo y me entrega unas impresiones, me regala, y lo tengo yo y te voy a facilitar eso en su momento también para que vos puedas publicar, donde habla de la historia secreta de los López y Fran. Cuando hablamos de López y Fran nos referimos a Francisco de Paula López y Fran, nuestro primer administrador, Carlos Antonio López, primer presidente del Paraguay, y todos los otros López y Fran que fueron sus hermanos y hermanas. De todos los López y Fran, solamente Carlos Antonio López y Francisco de Paula López tuvieron descendencia. Solamente ellos tuvieron hijos. Carlos Antonio López tuvo, creo que de varias mujeres, no recuerdo muy bien esa parte de la historia, pero tuvo varios hijos. Francisco de Paula tuvo un solo hijo. Pero ahí está la historia secreta. Ese hijo sería Casapeño. No manejamos esa parte, pero lo simpático es lo siguiente. Si uno habla y ve, y me voy a mostrar, hay varios de los López y Fran que fallecieron muy jóvenes, jóvenes o de criaturas. Hay otra hermana que falleció siendo soltera, sin hijos. Hay otros que fueron tipo diáconos, o sea, medio, yo soy sacerdote lento, entonces no tuvieron hijos también. Y hay una hermana de los López y Fran que también falleció soltera, sin hijos, pero ahí hay un pero, con signo de interrogación. Según la historia secreta de los López y Fran, y que esta descendiente, tataranieta de Paula López me entrega ese documento, ahí menciona de que una de las hermanas de Carlos Antonio López y Francisco de Paula López tuvo un romance con un tal Corbalán de aquella época, en forma extraoficial, sin ser novio y mucho menos sin ser esposo, y se embarazó siendo soltera. Entonces, para evitar el escándalo, no solamente para ella, porque en aquella época embarazarse soltera era una desgracia, era una falta a la moral, a la iglesia, era lo peor. Y encima la hermana del presidente del Paraguay. Entonces, para tapar ese grave hecho realizado por una de las hermanas, ella se va y se encierra y vive en la casa de su hermano mayor, Francisco de Paula López, que según cuenta la historia, no podía tener hijos con su esposa. Entonces ella se encierra ahí, el supuesto Corbalán, que fue el churro, no se sabe de él, desapareció, o rajó al extranjero, o le metieron bajo tierra, o le tiraron con una piedra en el río Paraguay. Lo más probable. Que lo más probable ya ocurrió eso. Y a lo mejor, vamos a ser sinceros, los que sabían de ese chisme, capaz a lo mejor también le cerraron la boca
y le metieron bajo tierra. No sabemos, puede ser también, ¿verdad? Todo es posible. Bueno, eso queda al arbitrio de lo que uno pueda imaginarse. Lo que sí que esta hermana de los López y Fran, al cabo de 9 meses de estar encerrada en la casa de su hermano mayor, aparece una criatura, un bebé. Y ese bebé se presenta a la sociedad asuncena y del Paraguay como si fuese que era de Francisco de Paula con su esposa de apellido Guerrero. Crece la criatura con su madre, siendo su madrina también, y su tía, no sabiendo que su madrina y su tía era su verdadera madre. De ahí es que mi tatarabuelo es pariente político de los López. Y bueno, Mi tatarabuela era Prudencia Guerrero López. bueno, O sea, exacto. era por el Guerrero, Bueno, algo así. entonces, ¿qué pasa? Cuando Francisco de Paula López viene a administrar San José de Cazapá, esa es la parte donde no tenemos documentos, no sabemos si su hijo, que se embarazó que realmente es hijo de su hermana, ya nació acá en Cazapá o nació en Asunción, no lo sabemos. Pero lo que sí que él después, cuando fue administrador de San José de Cazapá, él se vino acá, por supuesto, le trajo a su hijo, ¿verdad? Su verdadera madre ya se quedó en Asunción, por decirlo así. Entonces se cría esa criatura. De Paula López fallece en el 61. Viene la Guerra Grande y una de las hermanas de la viuda de Francisco de Paula, de apellido Guerrero, que corría de las matanzas del ejército aliado que invadía el Paraguay, se salvó de la masacre de la matanza de Piribebuy, se salvó de las masacres de Acostañú y llega a Cazapá en búsqueda de la casa de su hermana, buscando refugio, acompañada de una niña, su hija, hermosa niña, que se llamaba Tránsito de Jesús, y embarazada ya fruto de las violaciones sufridas por el tema de los aliados. Su hermana la recoge, por supuesto, y se enamora de su sobrina. Y como ella ya tenía un hijo varón adoptivo, le faltaba una nena para completar el casal. Es lo que nos imaginamos, ¿verdad? Sí. Entonces le pide a su hermana para que le dé en adopción a su hija, que es su sobrina, y ella, me imagino, en agradecimiento por acogerla, tenerla, lo acoge. Entonces la niña, Tránsito de Jesús, pasa a firmar como López Guerrero, al igual que su otro hermano. ¿Qué pasa? Crecen los hermanos, se enamoran, tienen una relación. Cuando la madre se entera, prohíbe terminantemente, por supuesto, dicha relación. Sin embargo, según la historia, contada por esta tataranieta de Paula López, el noviazgo, el encuentro continuó y se embarazó Tránsito de Jesús del hijo de Francisco de Paula y la de Guerrero. Entonces no tuvo otra opción su madre de quitarle de vuelta su apellido. Entonces Tránsito de Jesús vuelve a ser González Guerrero. Y su hijo, que era López Guerrero, en realidad no tiene sangre Guerrero. Era Corbalán López. Entonces no había lazos de sangre entre los hermanos adoptivos, sí, por decirlo así. Y al quitarle su apellido, se casan. Y de esa pareja nacen 17 hijos. 17. Y está la foto de Francisco de Paula López con Tránsito de Jesús y con más o menos 9, 11 de sus hijos y otros más que después figuran los nombres nada más, porque en aquella época, ¿quién te hacía fotos? No es como hoy en día que se quita. Entonces, esa fotografía yo tengo, me regaló. Y ahí está la historia, todo completo. Y de esa descendencia vino esta tataranieta a darme estos documentos para que se quede acá también como precedente. Entonces, tenemos mucho, había sido, que contar de los López en Cazapá. Claro. Me imagino que en todo el Paraguay eso no se conoce. Y nosotros mismos no conocíamos. Entonces, ¿cómo se va a conocer el otro lado si ni siquiera nosotros los cazapeños conocíamos eso? Eso es algo que debemos de documentar y rescatar también. O sea, ¿querés conocer algo más de los López? Quiero más. Bueno, entonces vamos a todo lo que se pueda. Bueno, vamos a imprimir el conocimiento. Estando dentro de las investigaciones que estábamos haciendo, tengo contacto con la profesora Mavi Villalba, sí, con su madre, la profesora Lali, ya fallecida. Cuando la profesora estaba todavía con vida, me voy a través de Mavi junto a ella, y la profesora Lali nos comenta
de que hay una historia secreta en el patio de la casa de los Villalba Escobar, que está frente al supermercado Omar. En su patio hay un nicho con 3 cruces, donde según la profesora Lali, inclusive había venido en su momento una historiadora, escritora, que se me fue el nombre ahora, muy reconocida a nivel nacional, con la señora Perla, que tenía antes la librería ahí también del Cacazapá, y que lastimosamente no pudieron terminar la documentación sobre esa historia, de que habla de que en ese lugar fue muerta, lanceada una dama cazapeña con sus 2 esclavas. ¿En qué época? En la época del gobierno de Carlos Antonio López o de Francisco Solano López. Esa parte desconocemos. Sí. Lo que sí es de que ahí, juntando el rompecabezas, y uno calcula y uno dice, bueno, Francisco de Paula López organizaba las fiestas más grandes en el interior del país por su cumpleaños aquí en Cazapá. Y si yo soy Francisco de Paula López y vos sos el Mariscal López, mi sobrino, y vos no estabas de gira por Europa, por el Río de la Plata en ese momento, vos estabas en Paraguay, por supuesto que vos vas a venir a mi cumpleaños, Sí, al por cumpleaños de tu tío mayor. Si eran grandes fiestas. Entonces, ¿cuántas veces, cuántos años habrá venido el Mariscal López a farrear aquí en Cazapá cada 25 de enero en la fiesta que organizaba su tío? Y vamos a hacerle un poco más de misterio y vamos a meterle un poco lo que es el payé cazapeño. Si vino a Cazapá, ¿dónde te imaginás vos que se habrá ido a visitar? ¿Qué lugar se habrá ido a visitar en Cazapá? ¿Cuál es nuestro lugar místico donde todo el mundo se va? Licuado Bolaños. Se habrá ido a Licuado Bolaños y le habrán dicho, acá está la leyenda, así que si vos tomás el agua del licuado, vos te enamorás de una cazapeña, o vaya uno a saber si le encontró a una dama cazapeña ahí o le acompañó y le invitó, la misma dama le invitó para explicarle, conocer el Licuado Bolaños y tomaron juntos el agua en un vaso. No creo que Francisco haya sido manso también. Sabemos muy bien que no fue manso. Sí. Sabemos muy bien, la historia cuenta eso. Manso, que no fue manso en el sentido de mujeres, De mujeres, sí. de galán. Y bueno, ¿cuántas mujeres hoy en día se regalan, se ofrecen a autoridades, a grandes personajes? ¿Y qué será en aquella época? También, por supuesto. Entonces, vamos a suponer que tomó el agua del igual con esta dama cazapeña y se enamoró de esta cazapeña perdidamente, que seguramente hasta habrá dejado cosas y venía. Y bueno, ahí vamos a utilizar un poco del pensamiento de cada uno, sí. Porque un sector puede decir, porque están los pro López, están los anti López, están los pro Madame Lins, están los anti Madame Lins, están los pro Francia, anti Francia. En la vida histórica estamos de todo. El tema es leer de todo un poco y cada uno quiere su conclusión. Para los anti Madame Lins, por supuesto, ellos dicen Madame Lins le matar a su rival, a la dama cazapeña y a sus 2 esclavas. Los que son pro Madame Lins van a decir, no, ella es incapaz de hacer eso, nunca habrá hecho eso. Seguramente fue obra de otro problema pasional que tuvieron ahí o no tuvo nada que ver con eso. Eso ya escapa a la voluntad. Pero lo que sí es certero es de que hay esa historia aquí en Cazapá, en el patio de la casa de la profesora Mavi y su familia. Y uno va a decir, pero ¿por qué va a estar en el patio de la profesora Mavi? ¿Qué entró a hacer en el patio? ¿Por qué le mataron ahí? ¿O disparados? ¿Y qué la cola no mayucabio? No. Hay que retroceder un poco en nuestra historia y explicar un poco que las 2 calles principales de la ciudad de Cazapá no existía la avenida principal actualmente. Era la calle que está detrás, enfrente del IPS, la calle cortadita. Sí. Esa calle iba y salía allá hasta donde está actualmente en la casa de Miki Cañete, la profesora Mirta González. Ahí más o menos. Y la otra calle de acceso a la ciudad era la calle peatonal que cruza al costado del 25 de enero y va 3 cuadras. Esa calle iba y salía también allá en lo que actualmente es la propiedad de Los Perdomos. Pasaba por el parque Robin Hood, la plaza,
y llegaba ahí. Esas eran las dos calles principales de la ciudad de Cazapá. Entonces, si uno analiza y va a partir y va a echar la muralla de Mavi, Claro, entonces uno dice, ah, no, entonces a esta mujer la lancearon con sus dos esclavas a 30 metros, a 20 metros de la calle, de la calle. cuando Sí, era todo baldío. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, son historias que van surgiendo y que dan para hablar mucho y discutir, inclusive que vengan la gente que lo quiera defender o no lo quiera defender y vengan y conozcan y vean y escuchen y quiten sus conclusiones y visiten un poco más. Al final lo que nosotros queremos es que hacer conocer Cazapá, como dice la Comisión Yicuacá Cazapá, y bueno, que la gente venga y disfrute de la rica historia patrimonial, turística, cultural, religiosa, franciscana y de naturaleza con que contamos aquí en Cazapá, no solamente distrito, sino a nivel departamental. impresionante es lo que nos enteramos hoy. Yo por lo menos muchas de esas historias no sabía, así que sabía que tenías ese conocimiento, así que dije, bueno, voy a invitarle a Ángel a ver si acepta. Y bueno, te agradezco una vez más por haber venido y compartir acá con nuestra gente, ya que todos quieren saber sobre la historia de los túneles, hablar también de Francisco Solano López, es dar ese conocimiento que muy poco sabe, es prácticamente una joya. Entonces, eh, ahora sí, podemos cortar acá y te invito para otro programa, Ángel. De repente podemos hablar un poco más de estos temas. ¿Qué te parece? No, por supuesto, Sí, podemos profundizar un poco más. Si hay personas que lanzan sus preguntas, curiosidades sobre algo más, con gusto vamos a poder profundizar un poco más de esto también. Y dejamos para la próxima también lo que actualmente es un emprendimiento particular con otros sí, sí, cazapeños estamos iniciando, no hay ningún problema. que va a cambiar, digamos, la imagen que se tiene de Cazapá Distrito y Cazapá Departamento. Este sitio web Descubrí Cazapá, que Descubrí estamos Cazapá. a full trabajando en eso. Y eso en otro programa, cuando el sitio esté ya bien completo, bien terminado, Dios quiera para finales de noviembre, diciembre, a fin de año vamos a tener ya totalmente ya completado eso y vamos a estar ampliándonos en otros municipios. Sería muy importante poder venir y hablar sobre eso también y ahí se va a hablar de todo un poco. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio, a tu hija también por el acompañamiento aquí en la parte técnica. Así es que estamos a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar esperando ese momento también. Y bueno, a la gente que llegó hasta acá, entonces les digo que se suscriban al canal, que pongan un me gusta, ya que nos estarían apoyando con eso. Es un simple me gusta en el canal y para que esto llegue a más personas. Así que ahí nos vemos.